estas charlas es porque estás buscando sabiduría para vivir. Y lo que te quiero decir hoy es que la orientación que nos da Dios es muy abundante. ¿Por qué te digo esto? Porque a través de la Biblia vemos que tenemos la orientación que nos da la voluntad soberana de Dios. Esa voluntad secreta, oculta, pero que va manejando los hilos de nuestra vida y las circunstancias de forma tal que todo ayude para nuestro bien. Tenemos también la voluntad moral de Dios, es decir, lo que Él está esperando de nosotros, cómo nos comportamos, cómo formamos nuestro carácter. Eso está en la palabra de Dios. Entonces Él lo que está esperando es que nosotros conozcamos esa palabra y la pongamos en práctica. Eso también nos orienta en la vida, porque nos permite saber qué es lo que Dios está esperando de nosotros y qué es lo que no. También tenemos la sabiduría de Dios, que es la que viene a todos sus hijos, aquellos que se la piden, aquellos que la necesitan y que Él da abundantemente y sin hacer reproche alguno, como dice Santiago 1:5. Así que tenemos esas tres grandes formas en las cuales Dios nos dirige, a través de su voluntad soberana, su voluntad moral y a través de la sabiduría que Él nos da. Eso todos los tenemos, es promesa de Dios para todos sus hijos. Y hasta te podría sumar una cuarta, que es una orientación especial, una orientación sobrenatural, como la que daba el Señor a muchos de los personajes bíblicos. Realmente yo no puedo decir que el Señor hoy no oriente de una manera sobrenatural a personas específicas sobre temas específicos. Pero lo que sí podemos decir es que no es algo prometido para todos. Puede ser que el Señor, en tu caso, en la decisión que vos tengas que tomar o en la que yo tenga que tomar, considere que a través de su voluntad soberana o de todo lo que está revelado en la Biblia es suficiente. Entonces no necesitemos, aparte de la sabiduría que Él nos da, ninguna orientación sobrenatural. Por lo tanto, las tres primeras son tuyas, son mías, para todos los que amamos a Dios y queremos hacer su voluntad. La cuarta es para los casos en que Dios lo quiera. Ahora, para todos esos casos, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Ejercer fe. En algunos momentos nos tocará ejercer una fe activa, una fe que busca esa voluntad de Dios, que busca decidir correctamente, que por lo tanto se mete, se zambulle, se sumerge en la palabra de Dios para encontrar lo que el Señor está queriendo hacer en el mundo, qué es lo que Él está esperando de nosotros y por supuesto obedecerlo. Eso necesita fe. Porque muchas de esas enseñanzas, muchas de esos propósitos que Dios tiene para nosotros, está totalmente a contramano de lo que el mundo espera de la gente común. Entonces nosotros necesitamos esa fe para perseverar y seguir adelante. Pero muchas veces vamos a necesitar una fe pasiva, que capaz es la que más nos cuesta. Es la fe que espera y sigue confiando. Aun cuando vemos que nuestros propósitos se frustran, entre comillas, porque pasó algo inesperado, algo que no habíamos considerado nunca que podría ocurrir y que tuercen nuestros planes. Ahí es cuando tenemos que confiar que Dios usa todas esas cosas para el bien de aquellos que lo aman, como dice Romanos 8:28. Y a nosotros, ¿qué nos toca? ¿Interpretar por qué pasa lo que pasa? No. En el video anterior, en el que hablamos de las circunstancias, decíamos que no podemos interpretar la voluntad oculta de Dios. Primero porque la cabeza no nos da. Los planes de Dios son muchísimo más inteligentes y complicados que la capacidad que tienen nuestras cabezas para entenderlo. Pero aparte porque no nos corresponde. Dios por algo ha determinado que su voluntad soberana se oculta en la mayor parte de ella. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es confiar en que todo lo que está pasando obra para nuestro bien. Y esa sería nuestra fe pasiva. Pero en todos los casos nos toca a nosotros creer y confiar en un Dios que quiere llevarnos a tener una vida que lo honre y lo glorifique en todo. Por lo tanto, siempre va a tender a darnos sabiduría para tomar decisiones. En el día de hoy vamos a charlar acerca de cómo Pablo nos da un gran ejemplo de cómo usar esta orientación que acabamos de mencionar en casos concretos.
Por eso te voy a pedir que me acompañes para leer el libro de Romanos en el capítulo 1 a partir del versículo 8 y hasta el 13. Y te voy a pedir que dejes la Biblia abierta ahí porque más de una vez vamos a referirnos a algunos de los versículos. Así que empezamos leyendo Romanos 1. Dice así: en primer lugar, por medio de Jesucristo, doy gracias a mi Dios por cada uno de ustedes, les está diciendo a los romanos, porque en todas partes se habla de su fe. Dios, a quien yo sirvo con todo mi corazón, anunciando el Evangelio de su Hijo, es testigo de que continuamente los recuerdo. En mis oraciones pido a Dios siempre que, si es su voluntad, me conceda que vaya al fin a verlos. Porque deseo verlos y prestarles alguna ayuda espiritual para que estén más firmes, es decir, para que nos animemos unos a otros con esta fe que ustedes y yo tenemos. Y quiero que sepan, hermanos, que muchas veces me he propuesto ir a verlos, pero hasta ahora siempre se me han presentado obstáculos. Mi deseo es recoger alguna cosecha espiritual entre ustedes, como la he recogido en otras naciones. Acá vemos una carta que el apóstol Pablo le envía a los romanos diciéndole que él siempre los recuerda con amor, que sabe de la fe que ellos tienen y que tiene muchísimas ganas de ir a verlos, pero que se le han presentado obstáculos. Entonces, en esta situación es cuando vemos cuáles son los puntos que tuvo en consideración Pablo para tomar esta decisión, que sería la de ir o no ir a Roma a verlos a estos hermanos, y que seguramente nos van a servir a nosotros para las decisiones que tenemos que tomar hoy en día. El primer punto que podemos considerar es que Pablo planificó. Eso lo vemos en el versículo 13. Dice: quiero que sepan, hermanos, que muchas veces me he propuesto ir a verlos, pero hasta ahora siempre se me han presentado obstáculos. Acá no menciona de qué obstáculos está hablando, pero evidentemente con esta frase lo que está diciendo es: tengo ganas de ir a verlos, estoy planificando ir a verlos, tengo en mi agenda ir a Roma, pero hasta ahora no he podido. Lo cual muestra la importancia de la planificación. Esto también lo hemos visto, porque muchas veces alguien podría decir, bueno, si al final está la voluntad soberana de Dios, que Él hace o deshace como quiere, en los aspectos que tienen que ver con todo el universo y por supuesto también con mi vida, ¿qué sentido tiene planificar? No, tiene mucho sentido. Pablo de hecho lo hacía, así que está bien que nosotros planifiquemos en nuestra vida diaria y a través de nuestras decisiones. Otra cosa que vemos a través del comentario de Pablo es que Pablo oraba por esos planes. Y lo vemos en el versículo 10. Dice: en mis oraciones pido siempre a Dios que, si es su voluntad, me conceda que vaya al fin a visitarlos. Acá podemos ver no solamente que Pablo oraba por esos planes que tenía de ir a visitar a los romanos, sino que también se sometía a la voluntad de Dios. Dice: si es la voluntad de Dios, que por fin vaya a verlos. Es decir, él sabía que caería la posibilidad de que el Señor no quisiera que él fuera a Roma. Por lo tanto, él sabía que esa agenda, digamos, podía cambiar, y la cambiaba Dios de última. Entonces él no se frustraba, no se amargaba, no se enojaba. Él hacía planes, pero siempre esos planes estaban supeditados a lo que hay de Dios. Otra cosa importante que vemos en este párrafo es que Pablo se fijaba objetivos espirituales. Fíjense, los vemos a través de todo el relato. Dice en el versículo 11: quisiera prestarles alguna ayuda espiritual para que estén firmes. Versículo 12: quiero ir a verlos para que nos animemos unos a otros con esta fe que tenemos. Versículo 13: mi deseo es recoger alguna cosecha espiritual entre ustedes, como dicen otras naciones. O sea, que él lo que quería era ayudarlos espiritualmente, colaborar para que su fe sea cada vez más firme. Quería animarse unos a los otros, quería él ser animado, animar a ellos también. Y también, por supuesto, quería evangelizar, como lo venía haciendo con otras naciones. Siempre había un fin espiritual detrás de todas las decisiones o todos los planes que tenía Pablo. Y por último, otra de las cosas que vemos en este punto es que Pablo, para llegar a esos planes, a llegar a cumplir esos planes, ponía prioridades.
Y eso lo vemos muy claramente en el mismo libro de Romanos, pero en el capítulo 15, a partir del versículo 20. Él, hablándole también por supuesto a los romanos, dice: siempre he procurado anunciar el Evangelio donde nunca antes se había hablado de Cristo, para no construir sobre las bases que pusieron otros. Versículo 22. Precisamente por eso no he podido ir a verlos. Muchas veces me lo había propuesto, pero no pudo ir. Pero ahora que ya he terminado mi trabajo en estas regiones, y como desde hace muchos años estoy queriendo visitarlos, espero que podré hacerlo durante mi viaje a España. Y una vez que haya tenido el gusto de verlos, aunque sea por poco tiempo, espero que ustedes me ayuden a continuar el viaje, porque ahora me voy a Jerusalén a llevar ayuda a los hermanos de allí. Analicemos un poquito la cronología. Él dice: me quiero ir a Roma a verlos, pero les voy a contar cuál es el obstáculo que en el capítulo 1 había mencionado, pero no había sido específico. ¿Cuál era el obstáculo? Él seguía trabajando en toda la región de Grecia y de Macedonia. Entonces, el trabajo de afianzar esas iglesias había sido el impedimento para salir de viaje hacia otras regiones, porque él lo explica acá claramente. Él quería ir a regiones en donde el evangelio no había sido predicado. Entonces, él quería terminar de predicar en esa zona de Grecia y Macedonia, porque si bien el Señor no le dio una dirección específica en cuanto a qué ciudades tenía que ir, o por ejemplo después él menciona que quería ir a España, tampoco el Señor le menciona tenés que ir a España, pero él sabía que la voluntad moral de Dios era que él estuviese a cargo de la evangelización de los gentiles. Eso se lo dijo, ¿se acuerdan?, en el camino a Damasco. Y entonces él, por lo tanto, en ese ámbito de libertad, como vimos anteriormente, él tomaba decisiones responsablemente, buscando las mejores alternativas para cumplir con esos propósitos. De manera que entonces la idea era terminar el trabajo en Grecia y Macedonia y después irse a Jerusalén. Todavía faltaba para llegar a Roma. ¿Por qué a Jerusalén? No era que Pablo quería dar testimonio en lugares donde no antes habían conocido a Jesús, y Jerusalén fue el primer lugar donde se empezó a conocer que Jesús en realidad era el Mesías, el enviado de Dios. Pero había otra cosa de fondo. ¿Se acuerdan que en Efesios el mismo Pablo había revelado un secreto que hasta ese momento era impensado? Dice Efesios capítulo 3, versículo 6. El designio secreto es este, que por el Evangelio Dios llama a todas las naciones a participar en Cristo Jesús de la misma herencia, el mismo cuerpo y de la misma promesa que el pueblo de Israel. ¿Cuál era el secreto? Que ahora ya no había un solo pueblo de Israel que eran los judíos, sino que al pueblo de Israel se le tenían que sumar también aquellos gentiles, es decir, no judíos, que creían en la buena noticia de salvación, de que Dios daba perdón de pecados a aquellos que confiaban en Él, sea la nacionalidad que fuese. Por eso es que en el Apocalipsis nos encontramos que va a haber personas de todo pueblo, linaje y nación adorando al Señor. No van a estar nada más que los israelitas. Entonces él decía, ante una situación tan mala como la que estaba pasando en Jerusalén, iglesias gentiles, o sea, no judías, como las de Macedonia o las de Grecia, estaban juntando ofrendas para los judíos. Esta situación, que parece muy normal hoy, era totalmente descabellada para ese tiempo. ¿Por qué? Recuerden que los judíos prácticamente no tenían contacto con los gentiles. Consideraban que los gentiles eran extraños al pueblo de Dios. No podían pararse a charlar con un gentil en la calle, mucho menos entrar en sus casas y compartir una cena. Ahora las cosas se dan vuelta de tal manera, Dios les muestra a través de su revelación cuál era la voluntad oculta de Dios de hacer de dos pueblos, o sea, de los judíos y de los no judíos, un solo pueblo. Y entonces fíjense, los gentiles, antes despreciados por los judíos, levantan una ofrenda para los judíos, y los judíos, lejos de rechazarla, la reciben con amor, porque viene no de un pueblo antes de cuarta categoría, sino un pueblo que ahora forma parte de su propio pueblo, el pueblo de Dios.
Pablo no se podía perder esta demostración de que la palabra de Dios era transformadora. Él tenía que llevar esa ofrenda a Jerusalén primero, porque se tenía que mostrar que judíos y gentiles ya formaban parte de un solo pueblo. Y esa unidad no solamente se mostraba en palabras, sino en hechos concretos. En este caso, una ofrenda, una ayuda que iba de un pueblo al otro, que en definitiva eran lo mismo. Eran todos hijos de Dios. Luego de llegar a Jerusalén, entonces pasaría a España. Era su gran objetivo. Aparentemente España todavía no había recibido las noticias de la salvación. Por lo tanto, Pablo tenía que estar allí. Y de paso, iba a Roma. Entonces, ahí vemos cómo Pablo está fijando prioridades. Primero, terminar con el afianzamiento de las iglesias en Macedonia y en Grecia. Juntar una ofrenda, llevársela a Jerusalén para demostrar cómo la iglesia estaba asimilando el nuevo pensamiento que les había revelado Dios y que ya no eran dos pueblos, era uno solo. Luego de ahí ir a España a seguir evangelizando, pero mientras tanto, y en el camino, ir a Roma. ¿Qué pasó después de todos estos planes? Bueno, llegó a Roma, pero muchos creen que a España no llegó, otros creen que sí, pero la cuestión es que los planes no fueron tan exactos como Pablo los había, diseñado. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, tuvieron un naufragio en Malta. ¿Por qué estuvo este naufragio? ¿Había pecados ocultos? ¿Había en realidad esto era un castigo para algunos de los tripulantes? No, ya dijimos que no podemos interpretar la voluntad soberana de Dios. ¿Hubo un naufragio que lo demoró en el viaje? Y punto, no podemos decir otra cosa. El Señor sabrá por qué permitió lo que permitió. Y después vinieron 2 años en los cuales Pablo estuvo preso, eso lo demoró. Pero leemos en Hechos, capítulo 28, versículos 30 y 31, que él estando preso en esa casa en Cesarea, dice, Pablo se quedó 2 años completos en la casa que tenía alquilada, donde recibía a todos los que iban a verlo. Con toda libertad anunciaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin que nadie se lo estorbara. Acá podemos ver cómo Pablo estuvo encerrado 2 años, pero la palabra no. Él se enojó, él se frustró, él despotricó porque él tenía intenciones buenísimas de ir a España, un lugar donde nadie los conocía al Señor. Entonces él quería ir a predicar y de paso pasar por Roma, que si bien ya habían recibido el mensaje, pero él quería afianzar esas iglesias, animarlas, seguir evangelizando un poquito más ahí, aunque sea de paso. ¿Hizo eso? No. Él aprovechó cada oportunidad. Y él sabía que si la voluntad soberana de Dios hacía que se tenía que quedar 2 años preso, esos 2 años iban a ser para la gloria de Dios. Y dice la palabra que justamente él con toda libertad hablaba. ¿Cuántas veces habrá hablado a los romanos que lo estaban cuidando? ¿Cuánto mensaje le habrá dado a aquellos que visitaban esa casa? Y termina diciendo, y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin que nadie se lo estorbara. Capaz que el emperador estaba convencido de que deteniéndolo a Pablo 2 años se cerraba el tema, pero para Dios eso no es así. Así que, ¿qué hizo Pablo? A pesar de que Dios le cambió la agenda, él supo aprovechar cada oportunidad y con perseverancia no se frustró, sino que siguió adelante cumpliendo la voluntad de Dios para su vida y dándole gloria a Dios en todo. Ahora vos me podés decir, bueno, pero ¿sabés qué? Yo no estoy por emprender ningún viaje misionero, como decía Pablo, y yo tengo otras decisiones para tomar, que capaz son más triviales, son más materialistas. Qué sé yo, tengo ganas de comprarme una casa un poquito más grande, que tenga un patio y poder disfrutar un poquito del verde, o que tenga algún dormitorio más. Tal vez estoy pensando en cambiar a los chicos de escuela y no sé a dónde mandarlos. Tengo intenciones de cambiar de trabajo.
No sé si en una de esas voy a seguir viviendo acá o me voy a otra ciudad. Esas son las decisiones que yo tengo que tomar. Bueno, cualquiera sea esa decisión, tenela ahora en mente y analicemos uno por uno los principios que acabamos de aprender y veamos si se pueden insertar dentro de las decisiones que vos hoy tenés en danza. Empecemos con la primera. Pablo siempre buscó fines espirituales. Ahora, ¿por qué no podemos buscar también propósitos espirituales en las decisiones que tenemos que tomar? ¿Vos querés una casa con un patio más grande? ¿Y por qué no te pones dentro del objetivo, que no está mal que quieras una casa más amplia? Decir, bueno, quiero un patio en donde capaz pueda cada tanto hacer una merienda para que los chicos puedan invitar a sus compañeritos y ahí tengamos oportunidad para hablar de Jesús. ¿Y vos querés cambiar de trabajo? ¿Y por qué no te pones como prioridad que aparte del sueldo o la cercanía de tu casa o lo que consideres para encontrar un trabajo, tengas también como mira o como objetivo que sea un trabajo donde tus dones, tus capacidades puedan desarrollarse? Y tal vez que tengas espacios para compartir con tus compañeros de trabajo y para que capaz alguno que tiene un problema te lo pueda contar y vos lo puedas orientar a la luz de la palabra de Dios. Así podríamos nombrar tanta cantidad de cosas. Si buscamos en cada decisión que tenemos que tomar, siempre podrá haber propósitos espirituales que tenemos que considerar. Porque en realidad no estamos en esta vida nada más que para disfrutar del patio de nuestra casa o de disfrutar de una nueva ciudad en donde vamos a vivir. El Señor quiere que nuestra vida tenga propósitos eternos, trascendentales, que tienen que ver con hablar a otros del Señor, usar nuestras capacidades para que otros puedan ver cómo Dios transforma nuestras vidas y cómo nuestras vidas reflejan el carácter de Jesús. Por lo tanto, por favor, ten en cuenta los propósitos espirituales en cada decisión que tomes. Por otro lado, planificá. Si vos querés llegar a esos propósitos, planificá y poné prioridades. Y fíjate de ir poniendo esas prioridades de acuerdo a lo que sabés de la voluntad moral de Dios. ¿Qué es lo que está esperando de vos, de cada uno de sus hijos? Otra cosa que aprendimos es que una vez que estableciste esos propósitos y pusiste prioridades, orá por eso. Orá por esos planes que acabas de hacer. ¿Para qué? Primero para que el Señor te dé sabiduría. Es decir, para que te dé la fuerza y la garra que necesitas para meterte dentro de la palabra de Dios, conocer lo que Él está esperando de tu vida y, por supuesto, la valentía y la sabiduría que necesitas para ponerlo en práctica en cada situación cotidiana que tengas que vivir. Pero también orar para someternos a la voluntad soberana de Dios. Es posible que muchas de esas cosas que vos estás planificando se frustren o se demoren o vayan para atrás. Bueno, vos lo dejaste en manos del Señor, entonces si es verdad que confiamos en el Señor, si es verdad que dejamos esto en las manos de Dios, no podemos amargarnos cuando algo lo detiene o algo lo demora, porque evidentemente Dios ha decidido eso. Y si bien no conocemos las circunstancias ni conocemos el futuro, sí conocemos a un Dios que es bueno, que siempre piensa en nuestro bien y que siempre hace que las cosas fluyan y se dirijan hacia el bien de todos aquellos que lo amamos y lo obedecemos. ¿Y qué nos queda? Nos queda confiar en el Señor, esperar en Él y ajustarnos cuando las cosas no salen como las teníamos planificadas, sabiendo que el Señor en cada situación que nos toque vivir, ya sea que esté de acuerdo a nuestros planes o no, Él nos va a guiar para que podamos hacer nuevas metas, nuevas planificaciones según el contexto en donde estemos, y Él en cada situación nos va a dar la sabiduría que nosotros necesitamos. Por eso, si querés sabiduría para vivir, tenemos la orientación de Dios. A través de su voluntad soberana, lo que Él está esperando a nosotros, que nos lo dice en la Biblia, y a través de la sabiduría que nos da. ¿Vamos a perdernos semejante cúmulo de gracia de parte de Dios para poder vivir la vida que Él está esperando de nosotros y que le agrada?
no podemos desperdiciarla. El Señor Jesús no solamente murió para perdonar nuestros pecados, sino para darnos vida abundante. A Él le costó mucho. Por lo tanto, no podemos despreciar una orientación tan abundante. Así que Dios te bendiga y que en las decisiones que hoy te tocan, me tocan, nos tocan, considerar que la sabiduría de Dios esté inundando cada una de ellas. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.